Bien, este vídeo trata de los efectos del entrenamiento sobre la flexibilidad. Primero que hay que ver es la importancia de la flexibilidad. En el rendimiento deportivo, la verdad es que yo pienso que es difícil de establecer. En cuanto a la prevención de lesiones, pues, y en los procesos de recuperación, parece que no hay, digamos, ninguna duda que el entrenamiento de esta cualidad física es importante. ¿Cómo se define? Pues se define de muchas maneras, pero la forma más sencilla es que es el grado de desplazamiento o movimiento de una determinada articulación o la capacidad del conjunto articular para variar un determinado ángulo. Existen muchos tipos de flexibilidad, flexibilidad estática, flexibilidad dinámica, pero de alguna manera la dificultad en definir la flexibilidad está bien determinada por lo que medimos. Si medimos la flexibilidad estática o medimos la flexibilidad dinámica. En cuanto a los efectos del entrenamiento, por eso sobre qué propiedades que determinan la flexibilidad, las propiedades mecánicas, las propiedades neurofisiológicas o las bases neurofisiológicas o ambas. Por eso este vídeo lo he dividido en dos partes, uno que es las bases mecánicas y otra que es las bases neurofisiológicas. A continuación vamos a ver, en este vídeo vamos a ver las bases mecánicas. Bien, ¿por qué las bases mecánicas? Porque dependen obviamente, del tejido muscular, depende de los ligamentos y la cápsula articular y depende de las características de los tendones, ¿no? Entonces, bueno, en este dibujo, en esta diapositiva, se presenta el test más habitual, más sencillo para medir la flexibilidad, fundamentalmente en la musculatura isquiotibial. Y a la derecha, pues tenemos algunos ejemplos, digamos, de exageración de la flexibilidad, pues digamos que de alguna manera eh, llegan al límite y yo muchas veces de forma coloquial pues lo llamo de contorsionismo. Bien, ¿cuál es la contribución de todos los elementos que determinan la flexibilidad? Pues bueno, como siempre ocurre, estas cosas son estimaciones. Yo he cogido las estimaciones de este artículo que ven ustedes ahí, de Banji, sobre la estructura del articular y su función, un análisis comprensivo. Y bueno, él viene a estimar que los ligamentos vienen a contribuir en un 20 o 30%, la cápsula articular también en lo mismo, los músculos en un 40 o un 60%, los tendones en un 15 o 25% y lo de menos, obviamente, la piel de un 5 a un 10%. Repito que estos son estimaciones. Bien, las propiedades mecánicas de los músculos, pues aquí se presenta esta figura tan habitual y tan, yo voy a decir que manida, pero que en realidad a nosotros lo que nos interesa es la curva en verde, que es la tensión pasiva. Esta es una función, longitud, digamos, tensión en el músculo aislado. La roja es la tensión pasiva, digamos, activa, la verde es la tensión pasiva y la azul sería la suma de la tensión activa más la tensión pasiva. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es la tensión pasiva, es decir, cuando el músculo no se contrae, sino que se le estira. Pues, ¿qué es lo más característico? Pues que tiene claramente una forma exponencial. Es decir, que a medida que alargamos el músculo, la tensión, es decir, por decirlo en términos coloquiales, la fuerza que experimenta el músculo es creciente de forma exponencial. Bien. ¿A qué se debe? Pues debe de que al tejido conectivo que rodea y se entremezcla con las fibras, a la propia estructura del músculo, a factores nerviosos, que ya lo veremos en las bases neurológicas de la flexibilidad, y a la distribución de la fuerza en los músculos y en los tendones. He puesto la estructura del músculo porque, como hemos visto antes, el músculo abarca un 60%, un 60% de la flexibilidad.
Por lo tanto, creo que es muy importante saber qué es lo que le ocurre a los músculos. Bien, desde hace unos años se sabe que hay una proteína que se llama la titina, que es una proteína considerablemente larga y grande y que es responsable de la mayor parte de la función exponencial de longitud-tensión y que se ocupa de regular la elongación y rigidez del músculo. Es decir, el músculo a medida que se estira, digamos, la titina también lo hace, no permitiendo que, digamos, que una amplitud excesiva que pudiera comprometer la integridad del músculo y de la articulación. Al dejar al músculo encogerse, la titina permite que el músculo alcance su longitud de reposo. Por tanto, esta proteína es una proteína que tiene diversas partes y que, bueno, pues básicamente se fija en las líneas Z en forma espiral, que es lo que le da la rigidez y que tiene una capacidad elástica y flexible. Hay diferentes isoformas que son las que podrían explicar en parte las diferencias individuales de la elasticidad muscular, en concreto las diferencias de sexo que son indudables, por lo menos en muchos casos. Bien, hemos dicho que la cápsula articular, conjuntamente cápsula y ligamentos, también proporcionan o condicionan la flexibilidad. Entonces, como tanto la cápsula articular como los ligamentos, sobre todo los ligamentos, están formados por dos tipos de proteína, las fibras de elastina y las fibras de colágeno, pues digamos, hay que conocer qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, como se ve, la relación entre, como parecida a la anterior, ¿no? El desplazamiento, relación desplazamiento-fuerza, pues no sigue un comportamiento lineal, como, digamos, como la ley de Hooke, que son pendientes del módulo de elasticidad de Young para cada material. En este caso, la proporcionalidad no es constante siempre. Y eso es debido pues, a que la elastina pues, se puede, digamos, componer de alguna manera, de tal manera que a partir de cierto desplazamiento se desestructura la elastina y entonces ya da lugar a ese comportamiento no lineal de esta proteína tan importante, los ligamentos y en la cápsula. Bien, claro, aquí uno se pregunta cómo es posible que, digamos, pues que sobre todo en deportes, digamos, muy explosivos, como el máximo referente que es el fútbol, cómo es posible que se rompan los ligamentos, ¿no? Teóricamente, se llegaría a un límite. Eso es difícil de explicarlo, por lo menos a nivel fisiológico es difícil de explicar que se supere ese límite, digamos, en esos movimientos tan excesivos, ¿no? Pero es así. Son movimientos muy bruscos, en los cuales probablemente no sea por tanto por el desplazamiento y la deformación que experimentan, sino por la forma del desplazamiento. Bien, las propiedades mecánicas de los tendones también condicionan la flexibilidad. Entonces aquí tenemos, pues, primero, de qué depende la rigidez del tendón, depende de la sección transversal del tendón, depende de la disposición de las fibras del colágeno y depende de las características de las respuestas de las fibras de colágeno, que unas tienen una respuesta, una característica isotrópica y otras tienen unas características anisotrópicas. Eso no es ni más ni menos, quiere decir que la respuesta puede ser o lineal o no lineal, dependiendo de las características que tenga en la fibra de colágeno. Entonces, al principio que se ve un aumento lento de la rigidez en condiciones experimentales, despacito, luego ese aumento de la rigidez es un aumento más rápido que aquí no se muestra y lineal de la rigidez, y luego finalmente una menor rigidez que no lineal que conduciría a la posible ruptura de esta estructura, pero cuando se experimenta pues una tensión, un grado de elongación muy considerable. En resumen,
el tejido muscular es contráctil y elástico y por tanto la función tensión-longitud es exponencial. En reposo, el componente que se dice que está en serie con el tendón, pues apenas ejerce, digamos, contribución, pero sí cuando pero sí el componente en paralelo. El tejido elástico no se comporta según la ley de Hooke, sino que a partir de un cierto grado de estiramiento aumenta exageradamente la tensión. El colágeno, que está fundamentalmente distribuido en los tendones, pues a carga constante aumenta la longitud, al principio muy rápido y a medida que pasa el tiempo aumenta, digamos, lentamente lo que se conoce como deformación gradual. Por tanto, el comportamiento global de músculo, cápsula, ligamentos y tendones, pues de forma integrada, pues permite justificar de alguna manera lo que es la flexibilidad. eh, experimentan las propiedades mecánicas, adaptación al entrenamiento. Bien, pues primero habría que ver los efectos, las bases neurológicas por las que eso puede explicarse, que eso lo veremos en el siguiente vídeo. El mecanismo de adaptación de la relación entre tensión pasiva y longitud en cápsula y ligamentos, bueno, pues es posible que se produzca una modificación del conjunto aparato genético, proteínas musculares, que modifican la capacidad del músculo para alargar y regresar a su longitud de reposo. Modificación de las proteínas, enzimas que regulan la elasticidad y factores de crecimiento, las citocinas, pues también. Como ven, todos están interrogantes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque una cosa es la hipótesis, como todo el mundo sabe en la ciencia, y otra cosa es la comprobación. Cada comprobación de esto, pues es prácticamente, o yo por lo menos la desconozco. ¿eh? Digo, iba a decir prácticamente imposible, pero digo concretamente que prácticamente la desconozco. ¿Que es posible que suceda? Sí, pero de hecho que se compruebe. Para eso habría que acudir a los animales de experimentación, que obviamente pues tiene sus problemas. Bien, las propiedades del músculo, pues digamos, quedan reflejadas pues, en este ejercicio simple, en el cual sería la capacidad para elongarse de la musculatura isquiotibial formada por el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Y la capacidad de elongar del músculo, digamos, de los músculos de la pierna. ¿Vale? Bien, pues con esto hemos terminado lo que sería la primera parte de la flexibilidad.